Look what you done to me. Look what you made me do. This is something new. Wanna say God bless you, but baby, I'm not sure if this is true. All I think about when the lights gone out, what I can't be without. All I think about is you. Think about is you. All I think about is you. Think about is you. All I think about is you. Think about is you. All I think about is look what you done to me. Baby, you're so guilty. I'm burning a third degree from the heat that you get when you're touching me. All I think about when the lights come out is what I can't be without. All I think about is you. Think about is you. Buenas tardes nuevamente. Desde el primer congreso virtual le habla el doctor Francisco González. En esta tarde tengo el honor de presentar al doctor Diego Pincheira desde el laboratorio Drag Pharma. Vamos a dar pase a su presentación. Permítame un momento.
Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Un gusto de saludarlos. Un honor poder estar participando en este primer congreso virtual de AVA, año 2020. Y me presento. Mi nombre es Diego Pincheira, yo soy médico veterinario del laboratorio farmacéutico veterinario Drac Pharma, que es un laboratorio chileno, como digo, veterinario. Funcionamos hace alrededor de 70 años, a partir del 1960 más o menos, y exportamos a distintos países y continentes, lo que habla un poco los estándares de calidad, de materias primas y de fabricación con los que contamos. En el caso puntual de Perú, tenemos la suerte de estar o hacer presencia en dicho país gracias a la alianza que tenemos con Representaciones Durán, quienes son nuestros distribuidores exclusivos en Perú y por lo demás llegan a casi cualquier rincón de este país. ¿De qué vamos a hablar hoy? Para ir entrando en materia, vamos a aclarar los usos del ácido ursodeoxicólico. Pero para hablar y aclarar sus usos necesitamos recordar ciertos conceptos fisiológicos, fisiopatológicos, hablar un poquitito de ciertas enfermedades, de cómo funciona el hígado en algunos puntos particulares, etc. Entonces, sin más preámbulos ni introducciones, vamos de lleno a lo que vinimos, que es aclarar los usos del ácido ursodeoxicólico. ¿Por qué? Porque una vez terminada la presentación, vamos a hablar del Ursovet, que es el ácido ursodeoxicólico de Drac Pharma, distribuido por Representaciones Durán, que no es otra cosa que ácido ursodeoxicólico al 5%. Pero, si vamos a hablar y vamos a decir que un producto es tan maravilloso, este ácido ursodeoxicólico, este Ursovet, si es tan bueno, ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué lo debemos usar? ¿Por qué no? Entonces, primero que todo, ¿qué es este famoso ácido ursodeoxicólico? El ácido ursodeoxicólico es un ácido biliar, quiere decir que es un ácido constituyente de la bilis, este líquido, ¿verdad?, que sintetiza el hígado y que va a acumularse o almacenarse en la vesícula biliar para posteriormente liberarse a duodeno donde tiene su acción, pero lo vamos a mencionar más adelante. Pero tiene la particularidad de ser un ácido biliar hidrofílico. Al decir esto, quiere decir, y podemos concluir que hay ácidos hidrofílicos y que hay ácidos hidrofóbicos. Es fundamental este balance entre hidrofilicidad e hidrofobicidad de los ácidos biliares, por cuanto aquellos más hidrofóbicos son más hepatotóxicos y aquellos más hidrofílicos son menos hepatotóxicos. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, una colestasis donde vamos a tener una salida de ácidos biliares desde los conductos o canalículos biliares hacia los hepatocitos, vamos a generar una hepatotoxicidad importante si son más hidrofóbicos que hidrofílicos. Pero además es colerético. ¿Qué significa colerético? Que estimula o le dice al hígado, hígado, por favor, necesito mayor producción y síntesis de estos ácidos biliares, de la bilis. Estimula al hígado a producir más bilis. Y sus usos principales son en enfermedades hepatobiliares inflamatorias que no cursen con obstrucción biliar. ¿Por qué en rojo que no cursen con obstrucción biliar? Porque si tenemos un activo que es colerético y por tanto está induciendo al hígado a producir una mayor cantidad de bilis y tenemos una obstrucción ya sea hepática o a nivel de vesícula biliar, vamos a tener, en palabras súper simples, un globo que le vamos a estar echando agua hasta que reviente. Por ello, no deben ser enfermedades con obstrucciones, por cuanto vamos a tener una mayor producción de bilis por sus propiedades coleréticas. ¿Qué tiene que ver los samuráis y los osos? Los samuráis en el siglo XVII, inicios del 1600, ya ocupaban este líquido del abdomen de los osos. Después vamos a ver en términos más específicos, pero para ello era un líquido del abdomen de los osos que servía para tratar enfermedades digestivas y coloración, probablemente refería a ictericia. ¿Y por qué el oso? El oso, recordemos que es de la familia Ursidae, la mayoría de géneros son Ursus y por eso se llama ursodeoxicólico, porque a partir del 1936 en Chile, en China, se empezó a producir y se logró aislar, que era el ácido ursodeoxicólico, este componente tan benéfico obtenido a partir de la bilis. Actualmente se hace en forma sintética a nivel de laboratorio, no es que cada Ursovet implique
implique sacarle la bilis a un oso, sino que en producción sintética. Tenemos los gatos, tenemos los perros, dos especies muy parecidas, pero también muy diferentes. Pero en ambos casos tenemos, y como en la mayoría de animales superiores, este órgano llamado hígado, que es de una importancia bastante global en distintos sistemas del organismo. Entonces tenemos en café el hígado y tenemos en verde la vesícula biliar. Entonces en el hígado se produce la bilis, se guarda o se almacena en la vesícula biliar, que es esta bolsita verde, y a partir de ahí, cuando el duodeno necesita tener o que actúe sobre el alimento o el bolo alimenticio o el quimo, la bilis, mediante principalmente la hormona colecistoquinina, le va a decir a la vesícula biliar que se contraiga y mande y envíe esta bilis a nivel de duodeno, que es donde actúa. Ya lo vamos a ver más en detalle. El hígado, probablemente a todos nos enseñaron en el colegio, en la universidad, en los programas de medicina, que tenía muchas funciones. Yo escuché desde 100 funciones hasta 1000 funciones, hasta 800, hasta 500. Lo cierto es que el hígado tiene muchas funciones a nivel de muchos sistemas y por tanto una enfermedad hepática o hepatobiliar va a tener un largo alcance en distintos sistemas del organismo y va a afectar en forma importante la homeostasis. Por ejemplo, esto es a modo de ejemplo, el hígado es importante metabolizando drogas, metabolizando fármacos, metabolizando ciertos activos que, por ejemplo, yo puedo estar tomando un remedio que me hace bien, pero si tengo una falla hepática y no soy capaz de metabolizar esta droga, puede que este remedio me haga mal, que este fármaco no metabolizado me haga mal. Es importante en la regulación de la coagulación por producción de factores de la coagulación, ¿verdad? Es importante en la síntesis de diversas proteínas y por ello también es importante produciendo o sintetizando factores de inmunidad, síntesis proteica, por ejemplo, la albúmina, que es una proteína muy importante en cuanto al transporte de ciertos fármacos, de ciertos elementos, de ciertos desechos que se unen a la albúmina y viajan unidos a ella, o para algo tan simple pero importante como es mantención de la presión coloidosmótica a nivel de los vasos. Por eso una baja de albúmina, quizás pudiendo ser por una hepatopatía, vamos a tener, por ejemplo, el signo de la ascitis por extravasación de líquidos, porque a falta de esta presión coloidosmótica, la hidrostática lo vence y se extravasa este líquido. Almacenamiento y liberación de glucosa, bastante importante. Y finalmente lo que estamos hablando hoy, que es de la producción y la secreción de la bilis. Entonces ya tenemos claro que el ácido ursodeoxicólico es un ácido biliar hidrofílico de la bilis, producido a nivel de hígado. Y otras funciones, otras características que no vamos a mencionar. ¿De qué se compone la bilis? ¿Por qué es tan importante la bilis? Se compone de colesterol, se compone de ácidos biliares, se compone de bilirrubina, que en realidad la bilirrubina, ¿verdad?, es un metabolito, un subdesecho producido a partir de los eritrocitos, a partir del grupo hemo, y finalmente tenemos esta bilirrubina, que viaja en la bilis también, y por ello cuando tenemos algún defecto hepatobiliar, normalmente vemos signos como la ictericia. Y alrededor de un 90-92% se compone la bilis de agua. Dijimos que el ácido o los ácidos biliares son el elemento fundamental en términos funcionales de la bilis. Son los que van a actuar generando o teniendo la acción que queremos de la bilis. Y en esta flecha vamos a ver aquellos ácidos biliares desde los más hidrofóbicos, y si recordamos, a mayor hidrofobicidad, mayor hepatotoxicidad, hasta los más hidrofílicos y por tanto menos hepatotóxicos. Es decir, vamos a ver desde los más hepatotóxicos hasta los menos hepatotóxicos. El más hidrofóbico y por tanto el más hepatotóxico es el ácido litocólico, seguido del desoxicólico, seguido del que no desoxicólico, el ácido cólico en celeste o calipso y finalmente el ácido ursodeoxicólico en verde. ¿Por qué el ácido ursodeoxicólico en verde? Porque es el compuesto del que estamos hablando, que es el más hidrofílico y no solo el menos hepatotóxico. Además es hepatoprotector, citoprotector, inmunomodulador, etc. ¿Y por qué pusimos el ácido cólico en celeste?
Porque a nivel artificial el ácido ursodeoxicólico se obtiene a través del ácido cólico, ¿sí? Entonces tenemos la bilis, componente funcional de la bilis, ácidos biliares, y tenemos distintos ácidos que en la proporción que estén más hidrofílico o más hidrofóbico van a ser más o menos hepatotóxicos. Ahí ya llevamos un poquito el cuadrito general. Una característica importante de la bilis es que tiene circulación enterohepática, esto es, se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, actúa a nivel de duodeno y se recicla para ser usada nuevamente, para sintetizar más bilis y continúa en este circuito cerrado o más o menos cerrado que es hígado, vesícula biliar, duodeno. En mayor detalle y más bonito si ustedes quieren, tenemos la producción de la bilis a partir de ácidos biliares en el hígado. Estos se almacenan en la vesícula biliar, gallbladder en verde, actúan a nivel de intestino vía estimulación de colecistoquinina y a nivel de ilion distal vuelven a reciclarse para vía vena porta volver al hígado y mantener este ciclo enterohepático. Compuestos que no se reciclan o que no se reciclan en su totalidad, el litocolato, la estercobilina, que es la que le da el color característico a la S, y por eso cuando tenemos un problema en la producción o distribución de bilis, vamos a tener estas famosas heces blanquecinas o pálidas que le llamamos heces acólicas. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? ¿Por qué es tan importante la bilis? Hay absorción de las grasas. Quédense con esa como una de las principales funciones y por ello, por ejemplo, si tenemos nuevamente una enfermedad hepatobiliar y tenemos, por ejemplo, una baja producción de bilis o un éstasis en la distribución de la bilis, vamos a tener también estas heces características, así como las acólicas, vamos a tener este signo que es la esteatorrea, que son estas heces con grasas, con contenido graso. No es patognomónico. Heces o esteatorrea puede ser también por un síndrome de mala absorción, pero en este caso asociado a una mala digestión. Entonces, la principal función de la bilis es digerir las grasas. ¿Cómo lo hacen? Actúan sobre este cúmulo de lípidos, generando las micelas, ¿verdad? Que es las micelas, cambian los extremos, la polaridad de los extremos para poder actuar o ser sintetizados, ser digeridos, ser descompuestos y finalmente absorbidos a nivel intestinal. Por eso, si yo, por ejemplo, me como un fuentón de papas fritas, necesariamente voy a tener un estímulo a la colecistoquinina que le va a decir, por favor, a la vesícula biliar que libere esta bilis para que actúe a nivel de duodeno, digiriendo y actuando sobre esta grasa. Entremos un poquitito en materia en cuanto al uso clínico o medicinal del ácido ursodeoxicólico. Dijimos que a partir de más o menos 1600 ya se ocupaba, no estaba identificado como ácido ursodeoxicólico, pero ya lo ocupaban, en Oriente principalmente. Pero, por ejemplo, tomemos este estudio, que tiene alrededor de 20 años, que dice el ácido ursodeoxicólico como una alternativa para el tratamiento de enfermedad hepática crónica. Y lo que destaca, es un review un poquito más largo que esto, pero lo que se destaca, vean las dos líneas finales, su mecanismo de acción mediado por una modificación en la solución de ácidos biliares. ¿Cuál es esta modificación en la solución de ácidos biliares? Que este pool más hidrofóbico lo vuelve más hidrofílico y su mecanismo de acción está mediado por una modificación, y así como efectos coleréticos, es decir, estimulantes en la producción de bilis, citoprotectores, principalmente por estabilización de membrana mitocondrial e inmunomoduladores mediante la regulación a la baja o down regulation de ciertos factores que se producen en enfermedades, por ejemplo, como la colestasis. Pero este es un estudio de 20 años. Se ha seguido estudiando. ¿Qué nos dicen los estudios hoy por hoy? Por ejemplo, este es un review sobre la colangitis biliar primaria en humanos, tratamientos, prevalencia, diagnóstico, etc. Y si se fijan es del 2020. Para ser más específico, este estudio es del 2020.
de marzo, perdón, del 2020, es decir, hace una semana recién publicado. Este está recién saliendo del horno. Y cuando va a la parte de tratamientos y habla de los tratamientos aprobados por la FDA, ¿verdad? Y en un súper efecto especial, haciendo un zoom impresionante, vemos primera línea de tratamiento a marzo del 2020, es decir, hace un par de semanas en medicina humana, dice que la primera opción de tratamiento médico de esta patología es el ácido ursodeoxicólico. Cuando no hay respuesta, ahí sí se puede combinar con otros ácidos, pero ya es la segunda línea de tratamiento. Pero hoy por hoy, voy a hablar de marzo, es cuando se publicó, a marzo del 2020, el tratamiento principal de esta patología es el ácido ursodeoxicólico. Es decir, es un principio o un compuesto que hasta el día de hoy se estudia largamente y con efectos bastante benéficos. Tenemos distintas hepatopatías o patologías hepatobiliares, y siempre digo hepatobiliares porque estamos hablando también del conducto biliar, no solo del hígado como un órgano aislado. Esta es una división que yo hice en forma personal, digamos, de distintas patologías que pueden haber las obstructivas, inflamatorias. Ya dijimos que si hay una obstrucción, no vamos a ocupar el Ursoet, el ácido ursodeoxicólico, por cuanto es colerético, inflamatorias, infecciosas, etc. Pero esta clasificación arbitraria, llevémosla a lo práctico. Hablemos de ciertas patologías. Aquí vemos un signo característico que ya lo mencionamos, la esteatorrea, heces con contenido graso que no pudieron ser digeridos por falta de bilis en duodeno. La ictericia, que es esta coloración amarilla de mucosas, normalmente, y siempre hablando de una ictericia hepática y posthepática, no de la prehepática, que es la hemolítica, sino que hepática y posthepática, la bilirrubina normal, más o menos en perros, es 0,4 miligramos por decilitro. Se estima que con valores cercanos a 2 miligramos por decilitro ya se ve una coloración amarilla, y que con valores cercanos a 4 miligramos por decilitro ya tenemos una franca ictericia y fácilmente reconocible. Hablemos de la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es el flujo deteriorado de la bilis de hígado a duodeno. Se produjo menos, hubo una obstrucción y no llegó, se estancó, hubo un éstasis por diversos motivos, pero finalmente no está llegando la bilis al duodeno. ¿Por qué se van a acumular en sangre compuestos biliares? Porque, por ejemplo, la bilirrubina, que debía ser excretada mediante bilis, no va a estar actuando y por tanto vamos a tener estos valores altos de bilirrubina, generando lo que ya dijimos, el signo de la ictericia. Presencia de bilis en parénquima hepático. La bilis en parénquima hepático es hepatotóxica, debe estar en los conductos biliares. Tenemos enfermedades predisponentes a la colestasis, como el coli de Shetland o coli enano y el schnauzer miniatura, por ser dos razas de perro predisponentes a la pancreatitis, la que muchas veces genera o termina generando una colestasis. Y aquí vemos que cuando los ácidos biliares salen de estos ductos biliares y se infiltran en el parénquima hepático, generan una condición de toxicidad o una condición patológica. Y por tanto, en una colestasis necesitamos coleresis. Si tenemos este flujo deteriorado de bilis, necesitamos algo que estimule una producción de bilis nueva con una mayor proporción de ácidos biliares hidrofílicos por sobre los hidrofóbicos. Entonces se requiere en la colestasis una coleresis. Y que partimos diciendo que el ácido ursodeoxicólico es colerético y por tanto es uno de los tratamientos de elección en las coleresis, junto a otros fármacos según la causa de esta. Tenemos el barro biliar, ¿verdad? Que es esta arenilla que puede tener capacidad móvil o inmóvil en nivel hepático según el modelo. Tenemos el mucosele biliar, que es un acúmulo de mucus a nivel de vesícula biliar, generando una distensión de esta. Esta acumulación anormal de bilis y mucus genera un estancamiento de la bilis y de su fluidez y de su paso hacia el duodeno. Entonces se genera como un círculo vicioso. Se produce un estancamiento de la bilis a nivel de vesícula biliar, se genera este mucosele, esta distensión,
¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿Barro biliar a mucosele o mucosele a barro biliar? Todavía está en discusión. Lo que sí cierto es que vamos a tener un acúmulo de bilis espesa, hidrofóbica y por tanto tóxica a nivel de vesícula biliar. Y esta, como dato, esta hipersecreción mucosa se da o tiene mayores prevalencias en perros, por ejemplo, con síndrome de Cushing, en hipotiroidios o en perros con enfermedad intestinal inflamatoria. Se dice, por ejemplo, que un perro hipotiroidio tiene como un 20-22% más probabilidades de generar un mucosele biliar que un perro no hipotiroidio. En esta imagen ecográfica vemos el modelo 2, que es el barro biliar al fondo de la vesícula biliar con algún componente móvil de este. Y por tanto, ¿qué necesitamos en este caso que tenemos este acúmulo de mucus? Necesitamos solubilizar esta bilis. ¿Y cómo la solubilizamos o cómo ayudamos a solubilizarla? Con la presencia de ácido ursodeoxicólico que va a transformar el pool de hidrofóbico a hidrofílico, va a aumentar la síntesis por su efecto colerético, etcétera, etcétera. Este es un reporte de caso clínico interesante de colangitis destructiva en un salchicha miniatura del 2011 en Japón. ¿Sí? Es un reporte de caso que es bastante interesante. Insisto, no es ley, sino un reporte de caso. Es un perro salchicha de 7 años macho. Había dado vuelta por 4 o 5 clínicas veterinarias sin mayores mejorías y llegó al centro veterinario de la Universidad de Tokio con signos concordantes con hepatopatía. Heces acólicas, vemos al perro al Dachshund. La mayoría de los exámenes estaban alterados. La química sanguínea, las imágenes ecográficas, radiográficas, etcétera, 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 las biopsias, la mayoría o todos los exámenes de enfermedades hepáticas estaban alterados. Estuvo 2 meses en tratamiento, 2 a 3 meses en tratamiento sin cambios favorables, hasta que uno de los principales cambios que hicieron fue elevar la dosis de ácido ursodeoxicólico, que normalmente es de 10 a 15 miligramos kilo día, la subieron a 25, y esto fue uno de los cambios significativos que permitió ayudar a la mejoría de este perro. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto, en resumen, los exámenes fueron mejorando, y aquí vemos, por ejemplo, la bioquímica desde el día 1 hasta casi el año de tratamiento, donde uno de los cambios más significativos en este tratamiento fue el aumento casi al doble de la dosis del ácido ursodeoxicólico, y vemos que los valores empiezan o a caer dentro de rango o a tender a caer dentro de rango, y por tanto generar no solo una mejora en los exámenes, sino una mejora clínica del paciente. Es un examen interesante, un reporte de caso clínico interesante donde se demuestra el efectivo uso del ácido ursodeoxicólico en colestasis, la mejora en los patrones o valores sanguíneos de imágenes, etcétera, etcétera. Si hablamos a nivel de gatos, las hepatopatías más comunes, normalmente se indica la lipiosis hepática y en segundo lugar las colangitis, neutrofílica o linfocítica, o como se decía antiguamente, aguda y crónica. El típico gato ictérico fosforescente que nos llega a la clínica, que normalmente termina con alimentación enteral, en este caso con un tubo esofágico. Y bueno, la particularidad del sistema hepatobiliar del gato, que se junta el conducto del páncreas con el biliar antes de llegar a duodeno, y esto es lo que produce la generación muchas veces de triaditis en gatos. Aquí vemos un estudio del 2009 que estudió la distribución de enfermedades hepatobiliares en gatos. Esto es una tesis que se hizo en Chile, y muestra con un 61% la mayor prevalencia de lipiosis hepática, y en segundo lugar con alrededor de un 40% las colangitis. Hay un estudio del 2018, un estudio histopatológico de estas frecuencias, hecho en Reino Unido, que mostró que los desórdenes biliares, principalmente neutrofilias, para este estudio en particular, era la principal enfermedad hepatobiliar del gato. Es decir, en este reporte se concluye como algo interesante que se encuentra como principal hepatopatía la colangitis neutrofílica por sobre los estudios previos que hablan normalmente de lipiosis hepática. ¿Por qué estoy mostrando este estudio? ¿Para qué estoy mostrando este estudio? ¿Cuál es la gracia de este estudio?
¿Qué nos dice este estudio y otros? Que la colangitis felina es una enfermedad muy prevalente. El tratamiento de la colangitis indica bastantes fármacos, bastantes aristas, pero cada vez está más aceptado en los protocolos, sobre todo asociados a medicina felina, que el ácido ursodeoxicólico es un fármaco que sí o sí debe ir en estos tratamientos. Y aquí, por ejemplo, en un review de una revista especialista en medicina felina, indica distintas terapias para enfermedades hepatobiliar, colangitis neutrofílica. UDCA es la abreviación de ácido ursodeoxicólico, y como vemos, cada vez está más aceptado que para enfermedades como la colangitis en gatos, sí o sí debemos incluir ácido ursodeoxicólico. ¿Cuáles son las principales competencias del ácido ursodeoxicólico? Esto lo pongo un poco a modo absurdo, a modo de broma para ejemplificar, y es que no tiene ninguna, pero no por algo arbitrario. Por ejemplo, este es una síntesis de agentes citoprotectivos o citoprotectores en perros y gatos de enfermedades hepatobiliares, siendo los 5 principales: el SAMe, la N-acetilcisteína, el ácido ursodeoxicólico, la silimarina y la vitamina E. Y de todos estos, el ácido ursodeoxicólico es el único que tiene esta capacidad de reemplazo de ácidos biliares hepatotóxicos por ser un ácido biliar hepatoprotector. Entonces, esta característica lo hace único. En Perú, que es por ejemplo lo que hemos estado viendo, no hay otro veterinario. En Chile tampoco tenemos otro ácido ursodeoxicólico de uso veterinario. Y aquí volvemos entonces a la primera diapositiva, que ya es hablar de este producto, que es el Ursovet, que es ácido ursodeoxicólico al 5%. Especies de destinos perro y gato, las propiedades, frasco de 60 ml, etc. Y la dosis, que ya dijimos que del ácido ursodeoxicólico es de 10 a 15 miligramos kilo cada 24, en términos prácticos es 0,2 a 0,3 por kilo cada 24. Si vamos a dar una dosis de 15 miligramos kilo, una dosis máxima, vamos a dar 0,3 ml por kilo, y por tanto en un perro de 10 kilos, la dosis máxima vamos a dar 3 ml perro una vez al día. Haciendo un resumen de lo que es Ursovet, dada la importancia que ya dijimos del ácido ursodeoxicólico, es que por un lugar es el único ácido ursodeoxicólico veterinario del mercado. No sé de cuántos países estarán presenciando esto, quizás alguno me dirá, en mi país sí tenemos, pero al menos en Chile, Perú, no hay ácido ursodeoxicólico veterinario, que es en suspensión. Esto es una ventaja cuando te dicen, pero ¿qué pasa cuando puedo usar un ácido ursodeoxicólico de uso humano? Efectivamente es el mismo activo, pero si tenemos un comprimido de 300 miligramos, vaya que es difícil dosificarlo para un gato y darle una enésima parte de ese comprimido. Entonces, incluso comparando con que alguien ocupara de uso humano, tenemos la ventaja de tenerlo en suspensión. Acción hepatobiliar. Vale decir, no es solo un protector, sino que de ramas o de árbol biliar también tiene una acción importante, y por ello todo gato con colangitis, nunca me gusta ocupar la palabra todo, pero casi todo gato con colangitis debiera ocupar ácido ursodeoxicólico, en este caso Ursovet. Y para que se hagan una idea de cuánto dura este frasquito de 60 ml, si el perro pesa 10 kilos, tenemos 10 días de tratamiento, y si tenemos un gato de 5 kilos, tenemos 40 días de tratamiento. Entonces, resumiendo, tenemos el ácido ursodeoxicólico, que es un ácido biliar hidrofílico hepatoprotector constituyente de la bilis. Tenemos varias enfermedades hepáticas, que la mayoría de ellas, hepáticas o hepatobiliares, son y pueden ser tratadas con Ursovet, no aquellas obstructivas por la característica colerética. Y tenemos un Ursovet al fin de uso veterinario en suspensión para disponer en nuestras farmacias, en nuestras clínicas veterinarias, etc. ¿Dónde podemos encontrar este Ursovet? Que hemos hablado que es tan bueno, que es tan lindo, que es tan maravilloso. En el caso de Perú, nuestro representante exclusivo, y por tanto en Perú los únicos que tienen el Ursovet de Drag Pharma es Representaciones Durán. Bueno, ahí ustedes tendrán cómo contactarlos, sus teléfonos, etc. Entonces, resumiendo, tenemos un producto de importancia fundamental a nivel hepatobiliar,
tenemos un ácido ursodeoxicólico, que es un producto normalmente único en los mercados veterinarios, no conozco otros laboratorios que lo tengan. Y finalmente tenemos este producto en Perú gracias a nuestra representación Durán. Eso es lo que tenía que contarles. Espero haya quedado claro, hayamos aprendido algunas cosas, recordado otras que no, y ahora podemos dar inicio a las consultas o a las dudas sobre este producto. Entonces, a ver, voy a ir viendo las preguntas en el Facebook. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. A ver, alguna pregunta. Llegué tarde a la charla, ¿quedará grabada? Sí, creo que queda grabada. ¿Por cuánto tiempo se puede usar el URSOET para ver los cambios y pedir la reevaluación? Normalmente, cuando llega un animal, pensemos en un perro con una hepatitis crónica, con transaminasas elevadas, con una imagen alterada ecográfica, vamos a empezar a tratar con distintos fármacos, vamos a incorporar ácido ursodeoxicólico, URSOVET, y probablemente en un inicio vamos a tomar exámenes semanales, cada 2 semanas, pero después los vamos a ir espaciando en el tiempo. Son tratamientos que normalmente duran 2, 3, 4 meses. Entonces, al principio podemos tomar exámenes semanales, pero ya posteriormente, cuando vemos mejoras clínicas, podemos distanciar los exámenes 1 mes, 3 semanas, y ahí vamos a ir viendo estos cambios significativos. Diego, ¿me escuchas? ¿Sí? Regresé, por fin. Terrible. Súper. No sabes cómo he sufrido para poder entrar a la charla. Pero ya está, que es lo importante. Sí, a todo el público presente le pido disculpas públicamente también a ti, Diego, porque creo que te estaba presentando y la conexión se fue, así que no tuve la oportunidad de presentarte. Bueno, pero creo que tú ya lo hiciste. Sí. A veces la tecnología nos pasa una mala pasada, a pesar de que ya hemos hecho pruebas y todo, ¿no? Pero Pero nada, Murphy siempre está. eso es parte de la adrenalina del envío. Claro. Sí, Diego. Sí, mira, acá, bueno, ya que te adelantaste un poco a las preguntas, eh, pero más que todo para irlas englobando, quisiera preguntarte, hoy en día, qué tan importante es incluir el Ursuvet a nuestra terapéutica cotidiana? ¿Solamente cuando tiene alguna patología? ¿Puede ser como coadyuvante a algo? Ya, qué buena pregunta. Normalmente el uso del Ursovet es asociado a un estado patológico. No es, por ejemplo, como otros productos que pueden ser vitaminas hepáticas. En este caso es asociado a una patología. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo quizás? Es un muy buen patoprotector. Es un muy buen elemento que actúa sobre cualquier enfermedad hepática. Pero sí debo reconocer que así como existe el Ursovet, existen otros protectores hepáticos, como se veía en la tabla, SAME, que el SAME normalmente no, en Chile tampoco, que es mi referencia, no lo tenemos de uso veterinario y es bastante poco palatable. Tenemos N-acetilcisteína, que es endovenoso, entonces más complicado. Entonces en enfermedad hepática, Ursovet. Pero también pudiera haber otra alternativa. ¿Sí? Pero en enfermedad, por ejemplo, cuando sí o sí debe ir, en una colangitis felina, neutrofílica, etcétera, etcétera. Por eso mostraba también ese review del Journal de Medicina Felina. En colangitis siempre debiéramos tener un uso de Ursovet. Y además puedo ocuparlo en enfermedades hepáticas de otras índoles. Ahora, la ventaja que tiene el Ursuvet es que la concentración nos permite dosificarla, ¿no? Porque la de uso humano entiendo que es de alta concentración, ¿no?
ahí hay 2 o 3 ventajas, hablemos de 3 ventajas de distintas aristas, como dueño de clínica, como tratamiento, entonces respondo las 3 ventajas respecto a eso. La primera ventaja, si quieren, desde el punto de vista comercial, si yo tengo mi clínica veterinaria, yo quiero dar el tratamiento completo y el cliente también quiere irse de la clínica veterinaria con el tratamiento completo. Si yo llevo a mi perro al veterinario y me da 3 remedios, quiero comprar los 3 en la clínica y no salir de la clínica a buscar una farmacia. Entonces, por un lado, la facilidad para el dueño de llevarse todo. Si quieres desde el punto de vista comercial, la clínica, él vendió los productos y no lo vendió la farmacia del frente, por tanto hay un criterio económico. Si vamos a ocupar el de humano, vamos a estar ocupando un extra rotulado, que eso está, según los distintos países, tienen distintas regulaciones del extra rotulado, pero aún así, si lo ocupamos extra rotulado, efectivamente vamos a tener el problema de la dosificación. Porque si dijimos que, por ejemplo, es 15 miligramos kilo y tengo un gato de 4 kilos, un gato promedio de 4 kilos con colangitis, voy a tener que darle 60 miligramos al día. Si tengo un compuesto de 300, 400 miligramos, 250, quizá el compuesto incluso solo va a ser birranurado, es complicado. Esas serían como las ventajas. Y además, que ni siquiera en comprimido, sino en suspensión, y por tanto es de fácil administración. Claro, porque nos tocó a nosotros personalmente dar un paciente este medicamento y solamente había la presentación que incluso era en cápsula, o sea, no había manera de dosificarlo, Claro. ¿no? Entonces, si el paciente era muy pequeño, o sea, mm, no había manera de hacerlo. Aquí preguntan muchas personas cuánto tiempo es el tope que nosotros podemos utilizar, en cuánto tiempo podemos ver resultados, eh, y si lo podemos complementar como coadyuvante cuando le estamos dando algún tipo de otro medicamento, ¿no? Llámese que tengan, Ya, digamos, alguna... similitud. Ujú. Ya, esa es una muy, muy buena pregunta. Por un lado, la primera pregunta, o la primera parte de la pregunta, ¿cuánto se puede usar? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Normalmente estamos hablando de 2, 3 meses, pero 6 meses, 8 meses se puede usar sin efectos deleterios. Pero lo normal es 2 a 3 meses. Los cambios significativos se empiezan a ver alrededor de las 2, 3 semanas y se ven principalmente o en un inicio clínico y después se van comprobando mediante principalmente química sanguínea, sobre todo a nivel de, no sé, transaminasas, por ejemplo, que vamos a ir viendo cómo estas disminuyen. La segunda patita de la pregunta es muy interesante, porque preguntan si se puede ocupar en forma paralela o complementaria con otros productos similares, y entiendo por productos similares otros hepatoprotectores, como el SAMe, como N-acetilcisteína, como silimarina, y la respuesta es sí. Por ejemplo, a mí, hablando del Ursovet, del ácido ursodeoxicólico, me gusta siempre poner el ejemplo de la colangitis felina, neutrofílica y linfocítica. En un gato con colangitis sí o sí tengo que ocupar Ursovet. Necesito ocupar un ácido ursodeoxicólico. Pero puedo pensar que producto de esta colangitis, esta inflamación ascienda a nivel hepático y muchas veces una colangitis termina fibrosando al hígado. Y puedo tener el uso concomitante de agentes antifibróticos hepáticos como por ejemplo silimarina con Ursovet. Entonces sí puedo complementar el uso de Ursovet con otro antifibrótico como silimarina, por ejemplo, en una colangitis en gato. Y, y bueno, acá también nos preguntan las personas cuáles son las contraindicaciones. Todo suena muy bonito, que lo podemos combinar con otros Claro, medicamentos, o sea, todo suena como el anillo, paraíso. anillo al dedo, como Sí. todo estuviera perfecto. Pero ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles si se pueden utilizar en perras preñadas o no? Por ejemplo, en cachorros, no sé,
¿Qué Ya, contraindicaciones podemos ya, tener? perfecto. A ver, en cuanto a cachorros, a partir de 3 meses, 4 meses no hay ningún problema. Y antes de eso no hay problema porque no hay estudios. No que se compruebe que es tóxico, digamos. Pero a partir de un cachorro de 3, 4 meses puede ocupar sin problema. La pregunta crítica que me haces, y que es muy crítica en distintos fármacos, es la de las hembras preñadas. No está indicado en hembras preñadas por cuanto no hay estudios en hembras preñadas que digan se ocupó en hembras preñadas y no pasó nada. No se sabe. Y como no se sabe, no está indicado en hembras preñadas. Y repetir un poco majaderamente el tema de la obstrucción biliar, que si tengo una obstrucción hepática, biliar y doy ácido ursodeoxicólico, doy Ursovet, voy a echarle agua a un globo hasta que reviente. Entonces que no sean patologías obstructivas. O sea, Sí combinado con otros fármacos, por ejemplo en colangitis, que se va a ocupar probablemente con AINE, con corticoide quizá en algún caso, con antibióticos, etcétera, ni un problema. ok, perfecto, doctor. Para finalizar la charla, aquí nos consultan eh, dos cosas. Primero, ¿cómo elegir la dosis mínima o la dosis máxima? ¿Y Ya, qué consecuencias tenemos sobre la sobredosificación de este medicamento? ya. Normalmente yo recomendaría para darse un margen terapéutico importante, ocuparlo a 15 miligramos kilo. A diferencia de otros fármacos, por ejemplo, no sé, como el tramadol, que lo podemos ocupar de 1 a 4 miligramos kilo, y uno normalmente lo ocupa en 2 miligramos kilo, y si le sigue doliendo le subes a 3, y si le subes y le duele más, le subes a 4, y si no, le metes otro opioide. Aquí no tenemos esa respuesta inmediata como para decir, empecé el lunes a 10, no funciona bien, el martes a 12, el miércoles a 15, partamos con 15. Y la sobredosis es difícil. Por ejemplo, en el caso del reporte clínico de Japón, lo ocupaban a 25 miligramos kilo, que es la dosis, el doble, 25 miligramos kilo día. En Chile se ocupa mucho a nivel de especialista en gastroenterología mantener la dosis si no hay mejoría, pero dar la misma dosis cada 12 horas. O sea, por ejemplo, dar 15 miligramos kilo en vez de cada 24, cada 12. Tiene un margen de seguridad importante en cuanto a probables intoxicaciones o sobredosis. Ujú. Perfecto, estimado doctor. Bueno, de todas maneras, las preguntas que no hayamos podido responder, ¿usted cree que usted pueda ingresar a la transmisión y las pueda responder a las personas? Bueno, en realidad creo que hemos respondido casi todas, así que no creo que haya quedado nada por fuera, pero de todas maneras lo invitamos a que nos pueda colaborar con responder estas preguntas que queden en el aire. Súper, estoy en cuarentena en mi casa todo el día, así que feliz de responder preguntas. Bueno, si quieren hablar de Ursubet, ahí tienen con quién hablar, no se preocupe. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tenerte aquí presente en el primer Congreso Virtual ABA 2020. Lamentamos mucho los inconvenientes técnicos, pero aquí estamos nuevamente para atenderte. ¿Sí? Muchas gracias y saludos a todos. No sé si quieras, Agradecer la... Ujú. ¿Perdón? No sé si quieras despedirte, decirle algo, finalizar algo con algo la transmisión al público que te está No, viendo. eso. Básicamente de Ursubet ya lo hablamos todo, entonces agradecer y realmente agradecer el haber podido participar en este primer congreso, que para nosotros es un honor como laboratorio chileno poder participar de esta instancia. Así que muchas gracias y muchos saludos y quédense en casa en la medida de lo posible. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú, doctor. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
Look what you done to me. Look what you made me do. This is something new. Wanna say God bless you, but baby, I'm not sure if this is true. All I think about when the lights gone out, what I can't be without. All I think about is you. Think about is you. All I think about is you. Think about is you. All I think about is you. Think about is you. All I think about is look what you done to me. Baby, you're so guilty. I'm burning a third degree from the heat that you get when you're touching me. All I